Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y como siempre los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. Hoy comenzaremos nuestro programa con una información que afecta directamente a los medios públicos de República Checa, ya que el actual gobierno propone cambios en su financiación que podrían entrar en vigor este mismo año. Luego tenemos una entrevista con Milan Malina, un profesor checo que desde Perú enseña su idioma a hablantes de español, muchas veces de manera gratuita. Malina adapta sus clases a cada estudiante y se enfoca en la comunicación práctica más que en la gramática estricta. Su experiencia demuestra que con paciencia y motivación aprender checo no es imposible. Y en cultura, la exposición Cuerpos Efímeros combina música, poesía y pintura. Los artistas españoles Jaume Marsal y Rosa Cuadrado presentan obras inspiradas en el Requiem de Mozart y en la visión de la dualidad humana de Rilke. Quédense con nosotros para descubrir los detalles de esta exposición en la capital. Pero antes pasamos a descubrir las noticias del día. Noticias. El primer ministro Andrej Babiš afirmó que su gobierno no prevé realizar cambios tras la masiva manifestación celebrada el fin de semana en la explanada de Letna en Praga, donde según los organizadores se congregaron al menos 250.000 personas convocadas por el movimiento Milion Chvilek. En declaraciones al portal Blesk, el jefe del Ejecutivo aseguró que respeta el derecho a la protesta en un país democrático, aunque reconoció que muchos de los participantes no simpatizan con su gestión. Los manifestantes criticaron al gobierno por sus políticas en relación con los medios públicos, el sector cultural y las organizaciones sin fines de lucro, así como por la influencia de sus socios de coalición. La policía checa llevó a cabo este martes la mayor operación en la historia del fútbol nacional, con decenas de detenidos en el marco de una investigación por corrupción que abarca desde la primera división hasta competiciones juveniles. La intervención, iniciada a primera hora de la mañana, cuenta con la participación de Europol e Interpol en coordinación con la unidad de la UEFA contra el amaño de partidos. La Asociación de Fútbol de la República Checa convocó una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo ante la gravedad de la situación. De acuerdo con el presidente de la asociación, David Trunda, el caso podría implicar a más de 40 jugadores, árbitros, dirigentes y clubes. La Comisión Ética abrirá procedimientos disciplinarios, mientras que la Fiscalía Superior de Olomouc confirmó la realización de allanamientos e interrogatorios por sospechas de manipulación de partidos vinculadas a apuestas deportivas. Investigadores en la República Checa realizaron un experimento pionero con resultados positivos. Entregaron a 40 personas sin hogar unos 4.100 euros durante un año, sin condiciones ni instrucciones adicionales. Otro grupo de 20 personas recibió apoyo directo de un trabajador social. La mayoría logró encontrar trabajo y vivienda y quienes contaron con ayuda profesional además mejoraron su bienestar emocional. Nadie gastó todo el dinero de inmediato. El proyecto lleva el nombre de New Leaf Chesko. Los investigadores se inspiraron en un proyecto canadiense que mostró que dar dinero directamente a personas sin hogar reduce el tiempo en la calle y facilita el acceso a vivienda estable. La directora del proyecto, Melanie Zayatsova, explicó que los participantes utilizaron principalmente el dinero para alimentación, ropa y alquiler y no para gastos innecesarios. El empresario checo Daniel Křetínský deberá comparecer ante un comité parlamentario del Reino Unido para explicar los problemas de su empresa de correos Royal Mail, que enfrenta retrasos y pérdidas de correspondencia. El Comité de Negocios y Comercio inició la investigación tras denuncias de usuarios y trabajadores y después de que la compañía recibiera multas récord del regulador británico Ofcom por no cumplir con los objetivos de entrega. El empresario adquirió la empresa en 2025 por más de 4.000 millones de euros, prometiendo modernización a inversiones que según él no se verían de inmediato, según informó la radio checa. Empleados del Royal Mail han denunciado a la BBC que ante la presión de la gerencia se reubican temporalmente envíos no entregados para aparentar cumplimiento de metas y que se priorizan paquetes frente a cartas tradicionales.
Para este miércoles se esperan cielos entre nubosos y cubiertos con algunos intervalos despejados al inicio del día. A partir de la tarde, desde el noroeste se irán extendiendo lluvias y chubascos a la mayor parte del país, que en Bohemia, en cuotas superiores a los 500 metros, se transformarán en nevadas. Las precipitaciones alcanzarán el este del territorio hacia la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 y los 19 grados, aunque en la mitad noroeste de Bohemia se situarán entre los 9 y 14. En zonas montañosas, a unos 1000 metros, se esperan alrededor de 9 y en los montes metálicos cerca de 5. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Diputados de la coalición gubernamental checa han presentado este martes ante la Cámara Baja un proyecto de ley sobre la financiación de los medios de comunicación públicos. Algunos cambios podrían entrar en vigor ya a mediados de este año. Quedan con Ivana Bonderkova. El proyecto de enmienda a la Ley de Financiación de los Medios de Comunicación Públicos, presentado este martes por la coalición gubernamental checa ante los diputados, busca eliminar parte de los pagos obligatorios por radio y televisión. En concreto, lo que propone es anular las cuotas para los pensionistas de más de 75 años, los jóvenes económicamente dependientes de hasta 26 años, las personas discapacitadas y las empresas, según informó con antelación Tomio Okamura, presidente de la Cámara Baja. La medida nos llevará al nivel de los ingresos por estos pagos que existían antes del año 2024, o sea, antes de que los incrementara el anterior gobierno de Petr Fiala. De acuerdo con Okamura, el proyecto intenta dejar también sin efecto el mecanismo que permite incrementar de forma automática estas cuotas de acuerdo a la inflación. Según escribió en la red X el ministro de Cultura Otto Klempisch, el gobierno pretende aplicar los cambios en el pago de las cuotas ya a partir de julio de este año. Posteriormente, a partir de 2027, se procedería a la eliminación total de las cuotas por radio y televisión públicas, lo que figura en el programa del nuevo gobierno checo, que planifica financiarlos con el presupuesto nacional. No obstante, esas tasas constituyen la mayor fuente de financiación de los medios públicos y en el caso concreto de la radio checa, el 90% de sus ingresos. Por el momento se desconoce la suma de dinero que perderían la radio y la televisión públicas de aprobarse esta enmienda, pero gran parte de la oposición expresó su desacuerdo al hecho de que los cambios planificados por el gobierno intentan someter así a la radio y la televisión públicas, tal como recalcó Martin Kupka, presidente del opositor Partido Cívico Democrático. Este es un verdadero desmontaje de otra de las instituciones democráticas clave, representada por los medios de comunicación públicos independientes. Por su parte, la portavoz de la radio checa, Lidia Erlebachová, criticó que nadie informara por adelantado a este medio público de los cambios que se estaban preparando y que la dirección de la radio tuviera que enterarse por medio de otros canales de información. Pokud by takové změny měly platit už letos, byl by to příliš rychlý a netransparentní. En caso de que los cambios o parte de ellos entren en vigor ya este año, se trataría de un procedimiento demasiado rápido y para nada transparente. A netransparentní postup. Representantes de la televisión checa anunciaron que quieren familiarizarse primero en detalle con la enmienda presentada ante la Cámara Baja. La televisión checa exigió a su vez la organización de un debate serio sobre la financiación de los medios públicos y sostuvo que la abolición total de las cuotas por radio y televisión podría poner en peligro la propia existencia de algunos de sus servicios. El exministro del Interior, Vít Rakušan, alertó que los cambios podrían debilitar a los medios de comunicación públicos y el exministro de Cultura, Martin Baxa, dijo que la nueva propuesta de la coalición gubernamental puede poner en peligro el funcionamiento y la independencia de la radio y la televisión checas. Je to prostě plíživá snaha
Se trata de un esfuerzo encubierto para dominar los medios públicos. La coalición quiere empezar con esos cambios cuanto antes para que la opinión pública vaya acostumbrándose a ellos de a poco. Más tarde, cuando la gente deje de prestarle atención al tema, llegará la dominación total de los medios públicos y, por lo tanto, del contenido y la información que esos medios ofrezcan. En ese sentido, Baxa recalcó que el sistema actual de financiación de la radio y la televisión públicas es funcional y garantiza la estabilidad de sus presupuestos y, por ende, la objetividad de su programación. El presidente de Top 09, Maciej Ondřeje, señaló por su parte que la enmienda de la coalición gubernamental representa una amenaza directa contra los medios públicos, al igual que sucedió en la vecina Eslovaquia. Y el diputado pirata Iván Bartoš afirmó que es un nuevo paso populista y otro esfuerzo del gobierno por nacionalizar los medios públicos e insistió en que su partido no permitirá que eso suceda. El viceprimer ministro Karel Havlíček reiteró a su vez que el gabinete en ningún caso pretende debilitar los medios públicos y que antes de abolir por completo los pagos por radio y televisión públicas, prevé impulsar un amplio debate profesional sobre el tema con participación de las partes involucradas. Luego de enseñarle checo a su exnovia peruana, Milan Malina empezó a ayudar a otros latinoamericanos a aprender el idioma, a veces incluso gratis. En esta entrevista cuenta cómo funciona su método comunicativo y personalizado y revela un consejo esencial para no bajar los brazos. Quedan con Juan Pablo Bertaza. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. El gran desafío que el checo suele representar para muchos latinos tiene su contracara en la enorme dedicación de quienes lo enseñan. En el caso de Milan Malina, además, muchas de sus clases son gratuitas porque él decidió ofrecerlas en su tiempo libre sin ningún objetivo económico. Es más bien una actividad que hago completamente aparte, como un proyecto que me parece interesante y que sobre todo puede ayudar a los demás. La razón por la que enseño y por la que creo que tiene sentido es que pasé varios años con mi exnovia que vivía en Perú y a quien le enseñaba checo. Gracias a eso tengo bastante experiencia en cómo las personas que hablan español aprenden checo. También intenté enseñar a algunos amigos y amigas con los que estaba o estoy en contacto. Y de ahí surgió la idea. Pensé que esto también podría ayudar a más personas. La relación con su ex peruana no prosperó, pero sí su vínculo con Perú y toda la región. De hecho, cuenta que estuvo en total en ese país más de un año, la última unos 6 meses, así que conoce bastante bien el lugar y su gente. Asegura Milan que Perú le llegó directo al corazón y las clases son, de algún modo, su forma de devolver ese amor que recibió durante esas visitas. Nacido en la ciudad cervecera de Pilsen, Milan se reconoce como un enamorado de la cultura latina y siempre que puede ayuda a los hablantes de español a integrarse a una sociedad con algunos códigos culturales parecidos, pero otros muy distintos. A mí personalmente me resulta más natural o más agradable el estilo de América del Sur o la cultura sudamericana. De hecho, ese contraste puede ser parecido a la diferencia entre la cultura del sur de Europa y la de Europa central. Aquí, en general, la gente es más reservada que en el sur o en América Latina. Por mi propia experiencia y también por lo que he escuchado de gente de América del Sur, hay una diferencia bastante notable. En Europa Central, la gente suele ser un poco más fría, por decirlo de alguna manera. Si tuviera que expresarlo en palabras más claras, diría que son más reservados, un poco más distantes y más serios. No quiero que suene como si no fueran amables, porque no es verdad, pero si hablamos en términos generales, esa sería una de las mayores diferencias. Y justamente por eso siento que la cultura del sur es más cercana a mí. Creo que es mejor ser más abierto, más amigable y tomarse las cosas con un poco más de ligereza, en lugar de ser demasiado rígido o serio.
La mayoría de los alumnos de Milan son principiantes, por lo que su principal enfoque es mostrarles cómo posicionar la boca para producir los caprichosos sonidos del checo. Asegura que su nivel de español le alcanza para dar la mayoría de las explicaciones y cuando es necesario traduce de antemano algunos conceptos anatómicos que prefiere no ignorar. Con formación en tecnologías de desarrollo y IT, su principal campo profesional, Milan también se dedica a sacar fotos artísticas y retratos. Y aunque reconoce que no tiene formación pedagógica, gracias a su experiencia práctica logra hacer frente a las principales dificultades que padecen los latinos con el checo. Al principio, lo más complicado suele ser la pronunciación de algunos sonidos del checo que no existen en español, como la r, que es bastante específica del checo. Luego, en un nivel más avanzado, los casos gramaticales son bastante difíciles de entender. En checo hay 7 casos y se usan de distintas maneras, y muchos idiomas no tienen nada parecido. La verdad es que a veces es complicado explicar por qué una palabra tiene una terminación y no otra, o por qué un nombre cambia dependiendo de si estás llamando a alguien o hablando de esa persona. Eso puede resultar confuso, sobre todo el hecho de que hasta los nombres propios cambian, lo cual sorprende a muchas personas. Aunque la falta de tiempo no le permite tener tantos estudiantes, asegura Milan que la actividad le encanta. Además de sentirse útil, le gusta percibir la emoción de ellos al avanzar en el aprendizaje. Mayormente, o bastante a menudo, las clases son divertidas. Y esa es una de las razones por las que mantengo esta actividad en mi tiempo libre. Cuando una persona que nunca ha hablado un idioma y casi no lo conoce empieza a familiarizarse con él, hasta la pronunciación puede volverse interesante. Y en general veo que los estudiantes adoptan una actitud positiva, relajarse y confiar en que al final, de alguna manera, llegaremos a buen puerto. Y así es como, de alguna forma, funciona. Hay cosas que incluso los checos no dicen en forma completamente correcta. Y eso se lo digo bastante a los estudiantes. No hay razón para decirlo todo perfectamente correcto, según las reglas. No hay razón para tomarse los casos demasiado en serio, cuando lo más importante es comunicarse. Siempre les digo a los estudiantes que los locales los van a entender. Tal vez noten que no son hablantes nativos, pero los entenderán y eso es lo principal. Aunque sus clases suelen durar 1 hora, cuenta Milan que también es posible reservar una mini lección en la que el interesado le aclara los motivos por los que decidió aprender el idioma y contra todo lo que suele decirse, asegura que aprender checo no es imposible e incluso recuerda el caso de una joven latina con una excelente memoria que logró aprender lo básico en apenas un par de clases. Sí, todo es posible. Depende de cuáles sean las posibilidades de tiempo de la persona, de las experiencias que tenga. Depende de cuánto quiera aprender, qué significa eso para esa persona. Si solo quiere pedir, no sé, un café o simplemente ir a un restaurante o trabajar en algo que no requiera una comunicación exigente, o si quiere dominar los 7 casos con precisión y no equivocarse. Esas son demandas completamente diferentes. Otra particularidad de sus clases es que Milan rara vez usa manuales y no solo por motivos didácticos, sino también porque considera que la mayoría de ellos no cuenta con una propuesta gráfica acorde a la época. En realidad tengo mi propio contenido que creo en la computadora. Son situaciones o mini diálogos simples de la vida real. Así que hago mi propio contenido siempre a medida de cada estudiante en particular. Le pregunto al estudiante cuál es la razón por la que quiere aprender el idioma, cuáles son sus experiencias previas y qué le gustaría lograr. Y de acuerdo a eso modifico de alguna manera las lecciones y creo el contenido a medida sin tener que rehacer todo cada vez.
Además de preocuparse por buscar contenidos personalizados, en sus clases Milan siempre prefiere enfocarse en situaciones concretas para que sus estudiantes puedan comunicarse bien y pronunciar correctamente. De hecho, por ese motivo decidió bautizar a su proyecto de enseñanza con el nombre de Checo Diario, es decir, que su enfoque es absolutamente comunicativo y no tan gramatical. En consecuencia, quienes estén por bajar los brazos en el aprendizaje del checo aún pueden encontrar en un profesor como Milan una gran fuente de motivación. El único consejo que puedo dar es no desanimarse por la gramática y esas cosas que al principio los estudiantes no necesitan saber tan bien como, por ejemplo, los casos. Realmente no importa tanto si ponen una terminación u otra. Los checos pueden entender muchas frases sin casos y a lo sumo se darán cuenta de que esa persona está aprendiendo checo. Siempre que enseño, evito que mis estudiantes se preocupen por qué terminación usar. Eso solo los confunde y es algo muy desalentador. Sí, creo que son ese tipo de cosas que hacen decir a la gente: Dios mío, debería seguir, no tiene sentido, nunca lo aprenderé. Y la verdad que es una lástima. Dos artistas españoles, Jaume Marsal, pintor, y Rosa Cuadrado, poeta, han aunado esfuerzos para presentar la muestra Cuerpos Efímeros, inspirada en el Requiem de Mozart y en un verso de Rilke sobre la dualidad humana, que se puede visitar hasta mediados de mayo en el Instituto Cervantes de Praga. Para los detalles quedan con Gonzalo Núñez. Dicen que Rainer Maria Rilke, el gran poeta praguense, en algún momento de su vida dijo: «Temo que si me quitan mis demonios, se pueden morir mis ángeles». A partir de esa frase y basándose en el Requiem de Mozart, el artista plástico Jaume Marsal, valenciano, y la poeta Rosa Cuadrado, alicantina, trabajaron en conjunto a la limón en una serie de 23 cuadros con sus respectivos poemas en los que el tema de la dualidad ángel y demonio está presente de distintas maneras. ¿Por qué el Requiem de Mozart?, le preguntamos a Jaume Marsal. El Requiem de Mozart tiene la fuerza de la música, además de que es una obra que tiene tantísima fuerza que te inspira con el tema de la muerte, los ángeles, y depende de la pieza del fragmento del Requiem que oigas, pues te inspiras de una forma más, como decíamos antes, que los ángeles y los demonios de nuestras cabezas nos han influido. Había piezas en las que dominaba el ángel y salían poemas o obras más dulces, y piezas en las que dominaba nuestro demonio y salían piezas más duras, podríamos decir. A la inauguración de esta muestra, realizada en el Instituto Cervantes de Praga el pasado viernes, asistieron ambos artistas, Rosa venida de Alicante, Jaume radicado en Praga, aunque no a tiempo completo. El artista plástico nos cuenta qué tiene que ver Rilke con todo esto. Bueno, Rilke, como ha dicho el director de Cervantes, tiene muchísima relación con los ángeles en sus escritos. Y también, como decíamos antes, a Rilke la famosa frase que le atribuyen, que si me quitan mi demonio, quizá también mi ángel va a desaparecer, porque son un complemento uno del otro, es el yin y el yang, y es lo que hace el completo de nuestra personalidad. La poeta Rosa Cuadrado explica la influencia de Rilke a su manera. Bueno, hay una frase que se le atribuye a Rilke, no se sabe muy bien si exactamente lo dijo, pero se le atribuye, que dice que no debemos eliminar absolutamente nuestros demonios, o que tenía miedo de eliminar, de borrar sus demonios, porque con ello también se borrarían sus ángeles, ¿no? Quiero decir que al final todos tenemos esa dualidad, y deben convivir. Ya depende de que en un momento dado pues sea una predominante o la otra, pero no podemos eliminar absolutamente toda la parte buena o toda la parte mala, porque al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Esa mezcla. Lux aeternam. Llamado he sido por tu alma pura, y aunque tu ruego palidezca, sin aflicción a tu llamada acudo. Libera este cuerpo moribundo que se quiebra y enmudece como rosa en el invierno. Que eterno sea este último canto, y si he de llorar la juventud perdida, sea hermosa esta grieta que me inunda, pues todo en este mundo es despedida.
Ambos dicen que se fueron influyendo mutuamente. Muchas de las obras están inspiradas en los poemas de Rosa o en las pinturas de Jaume. Creo que ha sido un 50 y 50, que nos hemos ido retroalimentando uno con el otro, con las poesías y las obras plásticas, comenta Jaume Marsal. Bueno, van a haber 23 cuadros, 23 poemas que creo que les van a interesar, porque de alguna manera reflejan algo que está en el alma de todos. Es esa dualidad, ese misterio del ser del ángel. Y bueno, creo que puede ser interesante. Incluso para los no creyentes, yo personalmente no soy creyente, pero la figura del ángel es una cosa que me ha atraído desde siempre. Angelus Judici. En el juicio final habrá un duelo entre el amor y la espada. Dichoso aquel que salga victorioso en la contienda sagrada, a salvo del filo del fuego y de su danza macabra. Dichosa será el alma pura que logre la noble templanza. Un trabajo de años. Este proyecto comenzó en el año 2020 con paradas y acelerones, pero han sido 6 años de intenso trabajo, comenta Jaume Marsal, y Rosa puntualiza a continuación. La primera parte de la obra, los primeros cuadros, los realizó Jaume Marsal en solitario, por su cuenta, antes de que yo me incorporara al proyecto. Esos fueron como tres o 4 obras, pero posteriormente hemos ido trabajando a la par. Él ha ido creando los lienzos y yo los poemas, y nos hemos ido, digamos, inspirando mutuamente. De todas formas, los dos teníamos como referencia primera el Requiem, quiero decir, además de basarme en, o pensar en esa estética y esa plástica de Jaume, también tenía como referencia previa el Requiem, tanto con la melodía como con la estructura. También eso me servía de base para crear luego cada poema. ¿Y quién es más ángel y quién más demonio de los dos?, le preguntamos a Rosa Cuadrado. Pues esa es una buena pregunta. Seguramente los dos tenemos un poco de las dos cosas. Sí, yo creo que también es difícil separar una de otra. Y además nos vamos incitando mutuamente, ¿no? En cada trabajo nos tentamos. Así es que los dos participamos también de esa faceta doble. Danza aérea. Bailemos con el ligero gesto de las aves por encima del mundo y sus desdichas, con la grácil gota de la tinta derramada sobre el pliegue de la piel y de las notas. Pero según la poeta, el artista plástico es quien ha debido cargar con más trabajo físico por la naturalidad misma del proyecto. Sí, ha sido un trabajo considerable. Yo creo que Jaume ha tenido la gran carga porque siempre la pintura pues exige no solamente en lo intelectual, en la sensibilidad, sino en lo físico y en lo material, pues un esfuerzo que sobrepasa, en este caso, el mío, ¿no? Entiendo, yo siempre creo que el artista plástico pues tiene un plus de esfuerzo sobre lo literario, porque bueno, al fin y al cabo lo nuestro no requiere esa parte física, ¿no? Y material, pero sí, de todas formas también en lo que a mí respecta, como he dicho también en la inauguración, ha supuesto pues el reto, ¿no? El reto de intentar plasmar con palabras tanto esa visión artística de Jaume con la carga de emocionalidad que tiene el Requiem, y aunar, pues, como digo, esa parte entre terrenal y carnal, con la religiosidad, con la espiritualidad. Lo mismo pueden encontrarse textos que digamos que apelan al amor o directamente al deseo, como otros en forma de plegaria, de ruego. Ha sido un trabajo delicado, complejo, pero bueno, también muy, muy interesante y vamos, me ha encantado poder trabajar con él una vez más.
Amigos, hasta aquí la emisión de hoy. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.